porque Dios es bueno, siempre Dios ha sido bueno, amén. Hoy, hermanos, queremos meditar acerca de los milagros de Jesús. Seguimos a Jesús, ¿verdad? Lo seguimos de todo corazón y es necesario que hablemos y recordemos de los milagros que Él hizo. ¿Cuántos años estuvo Jesús en la tierra? ¿Cuántos años? 33 años, ¿correcto? 33 milagros hizo el Señor. Vamos a ver. Vamos a ponernos en pie, por favor, hermanos. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 4, verso 2, como introducción. Es importante hablar de los milagros, porque el Evangelio sin milagros no es Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y el poder de Dios es hecho para hacer milagros, prodigios, maravillas. Daniel capítulo 4, verso 2. Quiero que se ponga en pie mientras va encontrando la cita bíblica. Gloria a Jesús. Daniel capítulo 4, verso 2. Todos por favor buscando la cita bíblica. Aleluya. ¿Lo tenemos? La palabra se va a declarar para la gloria del Padre que nos creó, para la gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Dios dice, palabra de Dios es esta: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu corazón eterno del cielo y de la tierra. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa, y gracias por el privilegio enorme que nos permites tomar tu palabra. Permítenos, Señor Dios mío, predicarla con unción, con denuedo, Padre mío, con revelación tuya, y que tu Santo Espíritu, Padre mío, trate con cada uno de nuestros corazones y tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, dándonos vida, Padre mío, porque lo necesitamos, bendito Dios del cielo. Gracias te damos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Por qué son importantes los milagros? Desde el Antiguo Testamento Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho maravillas. Usted conoce los milagros que Dios hizo al pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto, los profetas. Los milagros siempre ha habido señales, pero Daniel recalca aquí, Daniel menciona algo muy importante, que conviene que se declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Y Dios siempre ha hecho milagros. Vamos a estudiar hoy los milagros de Jesús, los 33 milagros que Él hizo. Hizo muchas señales, pero 33 milagros, una para cada año que Él estuvo en la tierra, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes queremos que entienda usted, por favor, que si usted no ha presenciado un milagro de Dios en su vida, entonces algo está pasando, porque usted no puede predicar de lo que usted no ha percibido, de lo que usted no ha vivido. Y Dios siempre ha estado haciendo milagros. Dios hizo milagros en mi vida, en mi propio cuerpo, una enfermedad que nadie se enteró, ni mi propia esposa, y Dios me sanó. Y de eso puedo testificar, y eso nos costó rodillas, no solamente una vez, sino un montón de veces. He visto milagros hacer a través de Dios, a través de mi esposa. He visto milagros cuando hemos ido a orar por diferente gente que ha estado enferma. Y cada uno de nosotros debemos recordar que las señales, escuchen bien, porque dijo el Señor que las señales nos seguirían a nosotros, y tenemos que testificar. A veces la gente no cree por la palabra, pero tiene que creer por las señales, por los milagros que Dios dejó, porque eso es el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo que el Evangelio era poder de Dios, potencia de Dios para todo aquel que cree. Y es por eso que conviene en este tiempo también seguir declarando los milagros que Dios ha hecho. Y si no ha hecho con tu vida milagros, pues entonces predica los milagros que hizo Jesús y ora para que Dios haga milagros en tu propio cuerpo y su fe se afirme, tu fe crezca, y no solamente tú sirvas a Dios por lo que otros predicadores o pastores enseñan o han dicho o han visto, sino tú misma y tú mismo tienes que testificar que Dios ha hecho milagros en tu vida para que tu fe se afirme y para que cuando venga la prueba tú
en tu vida, entonces nadie te podrá decir lo contrario, nadie te podrá cambiar, hermano, tu forma de pensar. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Milagros. Necesitamos milagros en este tiempo. Necesitamos, hermano, volver a los milagros. Que Dios empiece a hacer los milagros. Y el hombre tiene que entender que el hombre no hace milagros. Es Dios que hace los milagros a través del barro, a través de nosotros. Hombre o mujer, Dios usa como instrumento para que los milagros, hermano, sucedan. Pero en esos milagros tienen un objetivo, tienen un fundamento, tienen una enseñanza. Dios jamás hace milagros por hacer. Todo tiene un objetivo. Vamos a ver el primer milagro que hizo Cristo en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Anótelo por favor, porque queremos ver los 33 milagros. Punto número 1, sanó al siervo de un centurión. Doy la cita bíblica, lo que han traído cuaderno, anote. Mateo 8, del 5 al 13 y Lucas 7, del 1 al 10. Ahora, cuando todos presten atención aquí, por favor, vamos a hablar sobre este milagro que Cristo hizo. Cuando sanó al siervo de un centurión. ¿Qué milagro tan grande que Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo? Fue este. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo presente al enfermo para sanarlo, para tocarlo, cosa que mucha gente todavía desconoce. No se necesita tocar, el predicador, el evangelista no necesita tocar a un enfermo para que sea sano, a menos que el Espíritu Santo te incite a hacer eso. Usted no necesita poner las manos para que, hermanos, el enfermo sea sanado, a menos que el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, te incite o te lleve a hacer eso. Jesús aquí nos enseñó una gran lección, que vino un centurión a pedir a Jesús que sanara a su siervo, que estaba al otro lado, en otra aldea, en otro lugar, en otro tiempo, y lo sanara. Y Jesús simplemente dio una palabra, y por la palabra de Jesús, dice la Escritura, que este enfermo, que este siervo fue sano. Aquí, ¿qué muestra o qué enseñanza nos da Dios? ¿Qué quiere enseñarnos Dios a través de este milagro que hizo Jesús? Punto número 1, que para Dios no existe distancia. Y si hemos hablado por esta pequeña desde aquí, desde Chimbote, allá en Trujillo, también está Dios como lo está aquí. Está en Chile, en Japón, en todos los países, está en todo el universo, porque Dios es omnipresente. Alabado sea el nombre de Dios. Está en todo lugar. Eso significa la omnipresencia. Y usted ora con fe, Dios va a obrar. ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Porque el centurión, a pesar de no ser un creyente, a pesar de no ser judío, él tuvo algo que los mismos judíos tuvieron, y se llamaba fe. Jesús se sorprendió la fe que él tenía cuando le dice: yo también tengo a muchos siervos bajo mi tutela, bajo mi mando, y yo digo a este haz eso y a aquel haz eso, y lo hace. Así también él creyó, y Jesús le dijo: grande tu fe. Entonces le dijo: ve en paz, que tu siervo está sano. Entonces, entendamos que todo milagro que Jesús hizo, o que Dios ha hecho, o que Dios va a hacer, tiene un objetivo, siempre tiene un propósito. Y hay que entender, hermanos, que a través de los milagros, mucha gente, hermano, va a venir a los pies de Dios. Y la iglesia necesita entrar, hermanos, en esa dimensión de los milagros. Basta de cultos secos, basta solamente de palabras. Necesitamos ver el poder de Dios para que el inconverso, el impío, vea que Dios todavía sigue sanando. Como dice Isaías, que la mano de Jehová no se ha cortado para sanar ni para salvar. Alabado sea el nombre de Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Necesitamos milagros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar entonces. Vamos a empezar a orar con más ahínco, con más pasión. El grupo de oración tiene que dobletear la oración. Cada uno de nosotros tenemos que comprometernos. Yo voy a mandar mensaje a las 5 de la mañana a todos para que se despierten a través del grupo, y hay que empezar a orar. Necesitamos empezar a orar. Ya basta de sueño, ya basta de cansancio, las cuestas temprano, porque necesitamos ver el poder de Dios. Y todos vamos a sumar en esto. Hay una responsabilidad en la iglesia. Amén. Segundo milagro que Jesús hizo: calmó la tempestad. Mateo 8, 23 al 27. Anote: calmó la tempestad. Mateo 8, 23 al 27. Ahora, ¿qué enseñó
la historia, ahí en la Biblia usted lo va a leer, habla que se levantó una grande tempestad en el mar mientras ellos andaban, estaban en la barca, pasando de un lugar al otro lado, y una gran tempestad quería hundir la barca. Las tempestades, hermanos, son problemas. Las tempestades son obstáculos, hermanos, muchas veces en nuestra vida se levantan. ¿Quién no tiene problemas? Hay gente que tiene unos problemas tan grandes que a veces piensa que no puede salir. Y las tempestades simboliza eso. La tempestad es símbolo de problemas. Pero lo que nosotros tenemos que aprender aquí, que no existe problema tan grande, que el Dios, hermanos, es más grande que cualquier problema. Que no hay problema grande, sino el único grande es Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Y por más que venga tempestades en nuestra vida, nosotros sobreviviremos. Los discípulos pensaban que iban a morir, pero Jesús estaba ahí. Y Jesús está aquí, ¿o no? Y Jesús está contigo cuando tú caminas, ¿o no? A donde tú vas, Jesús está contigo, ¿o no? Entonces, si Jesús está contigo, no importa cuán grandes sean los problemas, no importa cuán grande sea la tempestad, siempre Dios dará la salida. Siempre, hermanos, debemos recordar que las tempestades no son para toda la vida, que las tempestades no son eternas, que por más oscura que sea la noche, al otro día saldrá la luz del sol brillando sobre nuestra vida. Entendamos eso, no se desespere en su problema, porque habrá problemas en su vida que le van a hacer para que usted madure, para que usted crezca, para que su fe aumente. Dios le probará a través de diferentes maneras, a uno de una forma, a otro de otra forma, pero todos seremos probados y Dios probará y medirá nuestra fe, medirá nuestra fidelidad, y ahí nosotros le diremos a Dios si realmente lo amamos. Ahí le demostraremos, hermano, cuán grande es nuestro compromiso y nuestra convicción que nosotros tenemos por Él. Tercer milagro, expulsó a los demonios. Expulsó a los demonios. Mateo 8, 28 al 34. Mateo 8, 28 al 34. Bueno, aquí la historia, porque esto es historia, la Biblia no es cuento, no es fábula, esto es algo que ha pasado, esta es la pura verdad, no es como los libros que a veces escriben una parte de verdad y luego la modifican a la conveniencia es suya, o solamente lo imaginan, pero la Biblia es el único libro auténtico que escribe historia verdadera, cosas que han acontecido, que han pasado, y nos habla la historia de los gadarenos. En Mateo nos habla que eran dos los gadarenos y que estaban en el desierto y que estaban poseídos por demonios y que la gente huía, tenía pánico de ir por ese lugar porque tenían, hermanos, tantos demonios que hacían que las cadenas que le ponían los rompían, las cadenas de metal las rompían. Pero sin embargo, Jesús llegó y ¿qué hizo Jesús? Simplemente los libertó. ¿Por qué? Porque no importa, escúcheme bien, no importa cuántos demonios usted tenga que enfrentar, porque a veces nosotros nos enfrentamos con un demonio solamente. A veces tenemos que luchar contra varios demonios que están en el cuerpo de las personas. Y eso es bíblico, está en la Biblia. El gadareno tenía una legión. Él dijo, me llamo legión porque somos muchos demonios en el cuerpo de una persona que lo habían convertido en una especie de bestia. Y así hay demonios que entran en los cuerpos. Y cuando nosotros vamos a orar, hay que tener la sabiduría de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo para saber si han salido todos los espíritus inmundos de los cuerpos. Y eso nosotros tenemos que aprender. Hace unos tiempo atrás estaba ministrando allá en casa a una mujer que andaba desnuda, no por la calle, y la gente, ya era costumbre de una mujer mayor se desnudaba y salía corriendo por la calle e iba a la iglesia de vez en cuando. Y un día lo encontramos ahí y fuimos a orar a su casa y empezamos a orar, a ministrar, y empezó, hermano, el espíritu inmundo a manifestarse. Y empezamos a orar, le pusimos la mano, el espíritu inmundo salió y empezó a arrojar, y la mujer quedó tranquila y todos estaban contentos porque la mujer supuestamente había sido libre y los hermanos ya estaban terminando el culto, pero algo en mí me hacía todavía observarla. Me dijo, observa, y estaba observando. Y cuando el hermano de la iglesia iba a acabar el culto, dije, todavía no lo acabes. La mujer estaba tranquila, normal, ya supuestamente había sido libertada, pero me acerqué
y le miré a los ojos y empezó nuevamente a manifestarse otro espíritu inmundo que no había salido. ¿Por qué? Porque los demonios son muy astutos. Y ahí fue la pelea más grande porque demoramos cerca de 30 minutos orando. Los espíritus inmundos son astutos y hay que tener muy en cuenta esto. Hay que echar fuera, Jesús echó fuera a todos los demonios, los 2000 demonios que tenía este hombre gadareno. Los arrojó, se fueron a los cerdos. Usted conoce perfectamente la historia. Y no importa cuánto sea, no importa, porque Dios tiene el poder para arrojarlos a todos. Y no importa qué jerarquía ellos tengan, así sea el mismo diablo, Dios tiene el poder para libertar. Alabado sea el nombre de Dios. Cuarto milagro. Sanó a un paralítico, Mateo capítulo 9, verso del 1 al 8. Sanó a un paralítico, Mateo 9, del 1 al 8. Bueno, aquí usted encontrará la historia que este hombre estaba prácticamente como agonizando, paralítico, pero sin embargo, él ya no tenía ningún tipo de sentido, no tenía ni fe, nada, pero sin embargo fue sano. No fue sano por la fe de él, fue sano porque otros que lo amaban, llamados sus amigos, los 4 amigos, aparecen ahí, y dice la historia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Muy importante. A veces hay enfermos que están inconscientes. Hay enfermos, hermanos, que ya no pueden reaccionar ni decir nada. Hay gente que está inconsciente, o hay gente que está poseída completamente por demonios. Pero sin embargo, la fe de las personas que le aman hizo que Dios hiciera un milagro. No fue la fe del predicador, no fue la fe, hermano, del enfermo, sino fue la fe de otros amigos que lo amaron. Por eso es muy importante, presten atención, no se me duerma, presten atención. Es muy importante que cuando tú vas a orar por alguien, tú sientas el dolor ajeno como si fuese tuyo. Porque si tú no tienes compasión, tu oración simplemente es un mero rezo, una mera repetición de palabras. Muchos cristianos tienen la mala costumbre de acostumbrarse simplemente no a orar, sino a rezar. Y otros ni siquiera, hermanos, no solamente rezan, sino oran y ahí se quedan con una simple palabra. La oración debe ser con gemido, con clamor, sintiendo el dolor ajeno. Porque Jesús sanaba inmediatamente, hermanos, a la gente que estaba endemoniada, a la gente que estaba con distintas enfermedades. ¿Por qué? Porque él sentía el dolor. Dice la Biblia que él tenía compasión. Él pasaba toda la noche orando y al ver la necesidad de la gente, él tenía compasión, tenía amor por esa gente. ¿Me entiendes? No son como mucha gente que no siente, hermano, el dolor ajeno. Y el cristiano tiene que entender que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, entonces no podemos amar a Dios. Porque si no amamos al prójimo que nosotros vemos, mucho menos vamos a amar a Dios. Usted podría decir: Señor, yo te amo, pero si usted no ama a su prójimo, su amor por Dios es falso. Se acabó, se terminó. ¿Lo entienden? No sé si me entiende la iglesia. Amémonos, aprendamos a amarnos, a sobrellevarnos, aprendamos a sentir el dolor ajeno. Y si alguien se equivoca y no sabe, usted enséñele, pero con amor, con ejemplo, con madurez. Estos 4 amigos amaron a su amigo. Y su amor fue tan grande que no les importó que el pase hasta Jesús estuviera impedido. No podían pasar porque la gente se amontonaba, porque todo el mundo quería un milagro de parte de Jesús. Ellos se le ingeniaron y no se quedaron ahí en los obstáculos, porque mucha gente al ver obstáculos, al ver oposición, ya para qué, ahí nomás, bueno, hasta aquí llegamos. Eso es tener amor. Si una persona siente el dolor ajeno y hay una necesidad, uno va a estar orando hasta que esa persona sea sana. Uno va a estar orando hasta que ese hombre o mujer sea libre. No solamente orar aquí nada más cuando se pidió oración y se acabó y nos vamos para casa y nos olvidamos. No, hasta que sea libre la persona, uno tiene que seguir orando. Por eso que hay mucho por qué orar. Hay cristianos que no pasan 1, 2 o 3 horas orando. ¿Por qué? Porque no
por amor a su prójimo. No era su familia, no era parte de su familia, era un amigo. Pero el verdadero amigo está donde uno necesita. Ese es el verdadero amigo. Y Jesús es nuestro verdadero amigo. Él intercede por nosotros todos los días. Es nuestro abogado fiel. Y así nosotros tenemos que aprender. Aquí nos enseñó la fe de otros puede hacer que Dios haga el milagro. ¿Usted tiene fe? Hay gente enferma. Esta niña por la fe va a tener que ser sana. Se va a sanar. Y hasta el día que sea libertada, vamos a seguir orando y vamos a ayudar si es posible. Tenemos que pelear, como dijo Bolognesi, hasta que marque el último cartucho, hasta el último. La iglesia tiene que pelear. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué, hermano? Porque el día que te presentes delante de Dios, tú le vas a dar cuenta por todas las cosas. Y mucha gente en el arrebatamiento será arrebatada, pero recibirá pérdida. Hemos enseñado sobre eso. Por eso tenemos que entender que el cristiano tiene que tener en cuenta eso: compasión, misericordia, amor, porque para eso Dios también nos rescató. ¿Me entiendes? Hubo gente que oró por nosotros, hubo alguien que tomó su tiempo y fe y que predicó el evangelio. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. 5. Quinto milagro de Jesús: sanó a una mujer que sufría de hemorragias. Mateo 9, 18 al 26 y Lucas 8, de 43 al 48. Aquí habla de la mujer con flujo de sangre. 12 años. 12 años atada. 12 años padeciendo una enfermedad. Dice la historia que lo había gastado todo. Había consultado los mejores médicos. ¿Quién sabe? Tal vez habrá ido a brujo, no se sabe, la escritura no lo especifica, pero dice que gastó todo su dinero. No era una mujer pobre, era una mujer pudiente y lo gastó todo y nada había funcionado. 12 años bajo una maldición, porque tener una enfermedad 12 años es una maldición. Y era una hija de Abraham, no era cualquiera, era una hija de Abraham. Una hija de la descendencia que Dios prometió libertad y bendecir, pero estaba bajo esa maldición. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña dos cosas aquí: que Jesús hizo el milagro de sanarla por dos cosas puntuales que esta mujer hizo: su fe y sus obras. La mujer tuvo fe que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Pero a esa fe le acompañó la obra que ella hizo, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. ¿Ella qué hizo? Se abrió paso. Una mujer jorobada, una mujer con flujo de sangre, anciana ya, dice la escritura, tuvo que abrirse paso en tanta multitud de gente para llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Era imposible lograr esa hazaña. Mucha gente quería hacerlo, pero no lo hizo. Tal vez esta mujer se agachó, tal vez hasta se arrastró, no le importó, pero su obra, la obra que ella hizo para alcanzar su milagro, completó solamente, hermano, la fe que ella tenía. Porque la fe no basta, hermano, muchas veces para sanar, para que Dios mueva su milagro. En algunas ocasiones sí, la fe es suficiente, pero Dios no obra, hermanos, de una manera solamente. Dios obra de multitud de maneras y Dios siempre tiene propósito. Y cuando tu fe no sea suficiente, a tu fe añádele la obra. ¿Me entiendes? Aprenda como nuestra mujer. 6. Resucitó a la hija de un magistrado. Mateo 9 del 18 al 26. Mateo 9 del 18 al 26. ¿De qué magistrado? De Jairo. Jairo, un principal. No le importó a Jairo el ser expulsado del Sanedrín. No le importó porque su única hija se estaba muriendo. Y es más, cuando él llegó hasta Jesús y pudo hablar con Jesús, hubo alguien que vino y le dijo: Jairo, ya no molestes más a maestro, tu hija ha muerto. Se terminó, Jairo, ya no hay más que hacer. Se acabó. Y
Señor, ven a mi casa. Ya le habían dicho que su hija había muerto y que cuando la muerte llega todo se termina, ¿sí o no? Ya no hay más remedio. Pero Jairo siguió insistiendo. Así nosotros debemos aprender de continuo a seguir insistiendo a Dios, a pesar que la respuesta sea no, seguir insistiendo. Y sin embargo, por la insistencia de Jairo, Jesús fue hasta la casa de él y encontró a la niña efectivamente muerta. Y con tan solo una frase, Jesús lo levantó. Jesús hizo milagros extraordinarios. Por eso le seguimos. Los milagros de Jesús han sido siempre reales y hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. Denle fuertes palmas a Jesús, por favor. 7. Liberó a un hombre endemoniado. Marcos capítulo 1, verso 23 al 28. Marcos capítulo 1, verso 23 al 28. Ahora, esto es especial. ¿Sabe por qué? Porque resulta que este joven endemoniado, presta atención, estaba en el templo. Presta atención. ¿Cómo así? Estaba en la sinagoga. O sea, era un creyente. O sea, era alguien que conocía la escritura. Alguien, y es más, estaba en el día del reposo. Estaban estudiando, o sea, no era cualquiera. No era el inconverso. No era alguien del mundo. Estaba dentro. Y tenía espíritu inmundo. Iba a la iglesia, iba al templo todos los sábados. Escuchaba la palabra. Pero había espíritus inmundos dentro de él. Y él también no lo sabía. La gente también no se dio cuenta. Pero había algo dentro de él. Pregunto yo. Hágase usted la pregunta. ¿Será que nuestro comportamiento nuestro es porque todavía hay algo dentro que nos perturba? ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿O es que piensa porque ya vamos a una iglesia no hay nada que, hermanos, que limpiar? Hay cristianos, hay una pregunta que se lanzó en las redes sociales. ¿Hay cristianos endemoniados? Algunos pastores dijeron sí, otros pastores dijeron no. Y hubo una controversia. ¿Cómo puede ser que un cristiano esté endemoniado? Y se ha visto, hemos hablado por gente dentro de las iglesias, incluso líderes con espíritus inmundos, ministrando. Y ellos tal vez nunca se dieron cuenta. Este joven es un ejemplo y está en la Biblia. Nadie se dio cuenta, ni los sumos sacerdotes se dio cuenta, hasta el día que Jesús llegó. Y Jesús llegó y los demonios no podían resistir la unción que había en Jesús. Y se manifestaron por primera vez. ¿Cuánto tiempo tuvieron esos espíritus inmundos dentro del cuerpo de este joven? Solo Dios lo sabe. Es por eso que nosotros tenemos que aprender algo siempre. Que tenemos que nosotros, primero en nuestra oración, que está en nuestro aposento que Jesús nos mandó, debemos orar por nosotros mismos. Que Dios nos limpie, que nos liberte. Si el apóstol Pablo, hermanos, siendo apóstol, escribió: las cosas que quiero hacer, no las hago, pero las cosas que no quiero hacer, que no debo hacer, esas hago. Apelando y enseñándonos que a pesar de ser apóstol, todavía vivía en esta carne. Y esta carne es más perversa que el diablo. Y nos hace hacer cosas que no convienen. Pero si somos cristianos, si somos ministros, las cosas malas que a veces salen de ti es porque hay algo dentro que todavía no has sacado. Y que no es que Jesús no tenga el poder para sacarlo, Dios tiene el poder, sino que nunca lo va a hacer si primero tú no pones disposición de ti. Por eso que la Biblia nos enseña a constantemente limpiarnos. Constantemente debemos limpiarnos. Porque recuerden, el diablo no todo el tiempo nos va a atacar, pero la carne sí. Tú duermes con ella. Te acuestas con el peor enemigo tuyo. ¿Sabías de eso? ¿Usted se encontraría con su peor enemigo? Lo mataría, Señor. Pero usted duerme con su peor enemigo. Es su carne. La adorna, la viste, la calza, la protege, la alimenta. Y no alimenta el espíritu.
Y hacemos cosas a veces que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos mal. Y no somos nosotros, es el espíritu inmundo que nos incita a hacer cosas. Y lo demuestro. Pedro, apóstol, escogido por el mismo Jesús. ¿Sí o no? Jesús lo cogió a Pedro, ¿no? Lo puso por encima de los otros 12, ¿sí o no? Le dijo: a ti te daré la llave del reino. Pero Satanás tomó su corazón. ¿Sí o no? Cuando el Señor en ninguna manera te contesta esto, Jesús le dio la espalda y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Entienden? Si a un apóstol le pasó eso. Judas, ¿era apóstol o no era apóstol? Y Satanás lo tomó. ¿Qué puede hacer con nosotros el diablo y la carne? Se ha puesto a pensar. No sé si usted entiende aquí el milagro que Jesús hizo. Todo milagro tiene una enseñanza, tiene un propósito. Nunca Dios ha hecho algo al azar. Cada milagro tiene una enseñanza específica. 33 milagros hizo Jesús, uno por cada año que él estuvo en la tierra, con un objetivo, con una enseñanza. Este joven estaba mucho tiempo, desde su nacimiento estaba en el templo, pero tenía espíritus inmundos dentro. Solamente Jesús, por misericordia, lo libertó. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que limpiarnos, que tenemos que corregir las cosas que no son agradables. Y usted sabe lo que no le agrada a Dios, usted lo sabe. Tiene que confesarlo, tiene que pedir primero perdón a Dios, reconciliarse con alguien ha faltado, fallado, y limpiarse cada día. Porque si usted no se llena del Espíritu de Dios, se va a llenar del otro. Aquí no hay término medio, hay cielo o hay infierno. Está el diablo y está Dios. Usted escoge de cuál se va a llenar. Si no se llena de Dios, se llenará del otro. Así es, está escrito, está estipulado. No hay que al menos ni con Dios ni con el diablo. No se puede, eso no existe. Entendámoslo, por favor. No pensemos que porque estamos en un templo o porque uno pastorea, porque tiene cargo, estamos bien. Porque recuerden, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, pero hice esto, pero hice aquello. Nunca conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Porque Dios conoce tu corazón, ¿cierto? Entonces pidamos a Dios que nos limpie, que nos enseñe, hermanos, a ser mejores, que nos cambie. Hay cristianos que nunca han llorado delante de Dios. Mire, hay gente, creo que vamos a hablar acá porque vamos a continuar con los milagros de Jesús, no va a terminar el tiempo. Hay mucha gente que llora cuando hay una enfermedad en su cuerpo, o su madre, o su padre, o su hijo, y hay algo que está grave. Uno llora, ¿sí? Clama y gira, hasta ayuna. Pero son pocos los que oran como David. ¿Qué hizo David? La oración de David fue: Señor, renueva en mí un espíritu nuevo, un espíritu limpio. Muy pocos cristianos le dicen, llorando, le dicen: Señor, cámbiame. No le piden milagros, no le piden dones, no le piden casa, no le piden nada. Son contados los cristianos que dicen: Señor, cámbiame, transfórmame. No quiero seguir haciendo así. Y pasan horas y horas ahí hasta que sienten que Dios los limpia y los perdona. Pero hay cristianos que ya les da lo mismo. A las finales, una raya más al tigre. Parecen cebras ya, que tantas rayas tienen. Y siguen ahí y pasan como algo. Y es necesario que esto se enseñe aquí. ¿Por qué? Porque en aquel día, habrá una gran decepción, habrá un gran llanto, habrá un gran clamor. Y será demasiado tarde. Y no importa cuánto llores en aquel día, porque se partió el tren, la barca partió. Y no hay una segunda oportunidad, no hay. Y tenemos que entender eso. Cámbiame, transfórmame. Señor, límpiame, lávame. Señor, no quiero ser así. Hice esto malo, no quiero ser así. Ayúdame. Controla mi lengua, controla mis pensamientos, controla mis manos. Toma control de cada área de mi vida, de mi ser. Ayúdame a cambiar. Esa debe ser la primera oración
tú primero. Porque tú no puedes llenar el vaso de otro si primero tú no estás limpio y mucho menos lleno. No se puede vertir aceite en otro vaso si primero no estás lleno y mucho menos estás limpio. ¿Lo entienden? Dale fuertes palmas al Señor. Bien, 6 milagros, ¿verdad? 6, 7, nos quedamos en el 7. Mañana continuamos. Hasta ahí vamos a dejar, nos vamos a poner en pie, mis amados hermanos. Recuerda, son 33 los milagros y tenemos que enseñar. Cada uno de estas meditamos en la enseñanza que tiene. Glorificamos al Padre.